falleció el cantante de música regional mexicana, Óscar Eduardo Alvarado Galván, conocido como el Chino del Rancho, después de permanecer más de una semana en estado crítico. 18 de enero de 2026, las 3 de la madrugada, afuera del Salón Monterrey, en el corazón de Durango, la música aún resonaba, pero todo cambió en segundos. Óscar Eduardo Alvarado Galván, el Chino del Rancho, el ídolo de corridos amado por millones, fue agredido. 11 días después perdió la vida en el hospital. Pero aquí comienza el verdadero enigma. ¿Quién fue el responsable? ¿Por qué un alto funcionario de seguridad fue suspendido inmediatamente después del incidente? ¿Qué oculta el silencio absoluto del gobierno de Durango? Las cámaras estaban presentes, los testigos vieron todo, las autoridades guardaron silencio. Esta es la investigación que México merece conocer. Si buscas respuestas reales, suscríbete ahora. La verdad se revela paso a paso. ¿Qué secretos esconde esa madrugada fatal? Lo que se descubrirá desafía toda lógica oficial. Pero antes de adentrarnos en esa madrugada fatal, respondamos la pregunta crucial. ¿Quién era realmente el Chino del Rancho y por qué su muerte conmocionó a toda una nación? Óscar Eduardo Alvarado Galván, 34 años. Nacido y criado en las zonas rurales de Durango, donde las montañas guardan historias y la música es el alma del pueblo. Su voz ronca y auténtica contaba historias de la gente común. El campesino que trabaja de sol a sol, el amor que resiste la distancia, el dolor de quien vive lejos de los reflectores. No era una superestrella nacional, pero en el mundo del regional mexicano, el Chino era un símbolo. Más de 2 millones de reproducciones en Spotify, 800,000 seguidores en Instagram, decenas de miles de personas llenando sus conciertos. Pero había algo que pocos conocían. El Chino vivía en las sombras del anonimato voluntario, sin escándalos, sin drogas, sin política, un artista limpio en una industria muchas veces manchada, un padre dedicado, un esposo fiel, un hombre cuya mayor ambición era llevar pan a su mesa con dignidad. Aquí surge la primera contradicción inquietante del caso. Si el Chino no tenía enemigos públicos, si no estaba involucrado en actividades ilícitas, si era por todos los testimonios un hombre de paz, ¿por qué alguien querría silenciarlo? Esta pregunta se vuelve aún más perturbadora cuando analizamos el contexto. México registra más de 130 pérdidas de artistas en la última década. La mayoría vinculados a grupos criminales, a letras de narcocorridos, a territorios en disputa. Pero el Chino cantaba sobre cosechas, sobre amores perdidos, sobre la belleza de su tierra. Nada en su repertorio justificaba conflicto, nada en su vida personal señalaba peligro. Y sin embargo, algo en su éxito incomodó a alguien. Algo en su presencia representaba una amenaza invisible. Los colegas del regional mexicano hablan de él con respeto. Los organizadores de eventos lo describen como profesional y puntual. Los fans lo recuerdan con lágrimas en los ojos. Entonces, ¿dónde está la conexión? ¿Dónde está el motivo? Aquí está la lección que México debe aprender. En un país donde 95% de los casos quedan sin resolver, cada silencio oficial es una herida más en la justicia. Cada pregunta sin respuesta es una familia sin paz. Cada expediente cerrado prematuramente es una sociedad que acepta el conflicto como norma. ¿Sabías que, según datos del INEGI, solo 5 de cada 100 crímenes violentos en México resultan en condenas? Este caso podría sumarse a esa estadística o podría ser diferente, pero eso depende de la presión pública, de personas como tú que exigen respuestas. Deja tu comentario. ¿Crees que este caso será resuelto o será otro expediente olvidado? Lo que hace este caso especialmente perturbador no es solo la pérdida de un artista querido, es el patrón que representa figuras públicas eliminadas sin explicación clara, investigaciones que avanzan a paso de tortuga, autoridades que prometen justicia pero entregan silencio. El Chino del Rancho no era un criminal, era un trabajador, un soñador, un símbolo de que el talento honesto puede triunfar. Y precisamente por eso su muerte nos obliga a preguntar, ¿qué tipo de sociedad somos si permitimos que esto quede sin resolver? ¿Estás preparado para conocer los detalles de esa madrugada que cambió todo? Salón Monterrey, uno de los centros de entretenimiento más grandes de Durango. La noche del 18 de enero, más de 400 personas se reunieron allí para un evento musical. El Chino no era el artista principal esa noche. Llegó como invitado especial, acompañado de su esposa y algunos amigos cercanos. Pero alguien sabía que estaría allí. Alguien lo esperaba. De la madrugada. Según el testimonio de una testigo, a quien llamaremos la señora M, empleada del salón,
El chino y su grupo estaban en el área exterior de fumadores a unos 20 metros de la entrada principal. El ambiente era festivo, risas, música resonando desde el interior. Una noche como cualquier otra en Durango. O eso parecía. De la madrugada, una camioneta Ford Lobo negra sin placas frontales ingresa a alta velocidad al estacionamiento sin luces delanteras encendidas. Movimiento calculado preciso. Según la señora M, recuerdo esa camioneta perfectamente. Se estacionó en la esquina oscura, cerca de la salida trasera. 3 hombres descendieron, todos con gorras, todos con chaquetas oscuras y uno de ellos llevaba una bolsa deportiva gris. ¿Qué había en esa bolsa? Guarden este detalle porque volverá a aparecer en la investigación de manera inquietante. De la madrugada, el chino seguía afuera, hablaba por teléfono. Su esposa estaba a pocos metros tomándose fotografías con amistades. Todo normal, todo tranquilo. Y de repente estalló el caos. Los testigos reportan una confrontación, una pelea que surgió aparentemente de la nada. Un grupo de personas se abalanzó sobre el círculo donde estaba el chino. Golpes, gritos, empujones. Pero según la señora M, algo no encajaba. No era una pelea normal de borrachos. Tenían un objetivo claro. Vi a un hombre con chaqueta negra agarrar al chino del brazo, gritarle algo directamente al rostro y luego todo se descontroló. En ese momento apareció el objeto. Lo que sucedió después duró menos de 10 segundos, pero cambió todo. El chino cayó herido. Su esposa, la señora L, corrió hacia él. Sus gritos desgarraron la noche. Los agresores desaparecieron en 45 segundos. Subieron a la camioneta, huyeron por la carretera federal 40 y la bolsa deportiva gris también desapareció con ellos. Pero aquí comienza el verdadero enigma. La primera pregunta que nadie en el gobierno de Durango ha querido responder claramente: ¿por qué la policía no llegó de inmediato si la estación más cercana está a solo 1,2 kilómetros del Salón Monterrey? Hagamos las cuentas. En condiciones normales, un patrullero tarda entre 2 a 3 minutos en recorrer esa distancia. Esa madrugada tardaron 18 minutos. 18 minutos para recorrer poco más de 1 kilómetro. Deja tu comentario. ¿Crees que fue incompetencia o algo más grave? Los primeros en llegar no fueron policías, fueron civiles, personas que estaban en el evento. Un médico que casualmente se encontraba entre los invitados comenzó a aplicar primeros auxilios con lo que tenía a mano. Servilletas, chaquetas, cualquier cosa para detener la hemorragia. Testigos describen la escena como desesperante. La esposa del chino sostenía su mano rogándole que resistiera. Los amigos llamaban una y otra vez al número de emergencias. Las respuestas eran vagas. Ya vienen en camino. Tengan calma. Pero nadie llegaba. Las 3:05 de la madrugada, 18 minutos después del incidente, finalmente apareció el primer patrullero. 2 oficiales descendieron. No había ambulancia. Otros 12 minutos pasaron antes de que llegara la ambulancia del Hospital General, 450. Ahora bien, aquí está el dato que las autoridades omitieron en su primer comunicado oficial. Según protocolos de emergencia en México, cuando hay un reporte de situación crítica con heridos, se debe activar simultáneamente patrulleros, ambulancia y unidad de trauma. ¿Se siguió ese protocolo esa madrugada? No. ¿Por qué no? Nadie lo ha explicado públicamente hasta hoy. Esta es la lección crítica. En México, según datos de la Cruz Roja, el 40% de las pérdidas por conflicto armado podrían evitarse si la atención médica llegara en los primeros 10 minutos, lo que se conoce como la hora dorada de supervivencia. El chino perdió 30 minutos cruciales esperando ayuda a metros de su agresor desaparecido. Mientras tanto, algo extraño ocurría en el perímetro del Salón Monterrey. Varios testigos, confirmados por videos de teléfonos celulares que circularon en redes sociales, después reportan haber visto una camioneta oficial de la Secretaría de Seguridad Pública estacionada a 2 cuadras del lugar. Llegó minutos después del incidente, pero no se acercó al salón. Se quedó ahí observando. ¿Observando qué o a quién? Un testigo anónimo declaró a medios locales: vi claramente el vehículo oficial. Había 2 personas adentro. No bajaron, no hicieron nada, solo estaban ahí como esperando algo. Cuando reporteros intentaron confirmar esto con la Secretaría de Seguridad, la respuesta fue: no hay registro de unidades en esa zona, en ese horario. Pero los videos dicen lo contrario. ¿Coincidencia, error en los registros o encubrimiento deliberado?
Estas preguntas se multiplicarían en las horas siguientes, porque lo que sucedió en el Hospital 450 después de la llegada del chino abriría aún más interrogantes. Pero antes de llegar allí, necesitamos hablar de algo que las autoridades tardaron semanas en admitir: las cámaras de seguridad. El Salón Monterrey cuenta con 8 cámaras de circuito cerrado. Cubren el estacionamiento, las entradas, las salidas. Todo debió quedar grabado. ¿Dónde están esas grabaciones? La respuesta oficial inicial: las cámaras no estaban funcionando esa noche. Extraño, muy extraño, porque el gerente del salón confirmó a investigadores privados que el sistema estaba operativo, que las grabaciones existían, que las había entregado personalmente a las autoridades. Entonces, ¿por qué decir que no funcionaban? ¿Qué mostraban esas cámaras que alguien no quería que el público viera? Este patrón evidencia que desaparece, testimonios que cambian, tiempos de respuesta inexplicables. No es exclusivo de este caso. Según el Observatorio Nacional Ciudadano, en el 68% de los casos de alto perfil en México existe al menos una irregularidad significativa en la preservación de evidencia durante las primeras 24 horas. ¿Sabías que la cadena de custodia, el proceso legal para proteger evidencia, es violada en casi 7 de cada 10 investigaciones criminales en el país? Esto no es solo estadística, son vidas, son familias, es justicia negada. ¿Crees que este caso será diferente? Comenta tu opinión. Mientras el chino era trasladado finalmente al Hospital 450, su condición era crítica pero estable según el reporte médico inicial. Había perdido mucha sangre, pero estaba consciente. Reconocía a su esposa. Apretaba su mano. Los médicos trabajaban contrarreloj. La familia esperaba afuera, rezando, aferrándose a la esperanza. Pero en los pasillos del hospital algo más estaba ocurriendo, algo que la familia no descubriría sino hasta días después. ¿Qué sucedió realmente dentro de ese hospital durante los 11 días que el chino luchó por su vida? 3:11 de la madrugada, apenas 24 minutos después del incidente, una ambulancia privada irrumpe en las puertas del Hospital 450, el centro médico público más grande de Durango. El chino yace inconsciente en la camilla. Su esposa, la señora L., está a su lado, su vestido empapado, sus manos temblando sin control. Estado crítico, pérdida masiva de sangre, daño pulmonar severo, corazón debilitándose, probabilidad de supervivencia menos del 20%. Un trabajador médico que estuvo presente esa madrugada relata: lo vimos llegar completamente cubierto de sangre, pero lo que más nos impactó fue que no había ningún policía escoltando la ambulancia. Un caso de conflicto armado tan grave y ni un solo oficial acompañando al herido. ¿Por qué la policía no estaba presente? ¿Dónde estaban? ¿Y por qué tardaron 18 minutos en llegar a la escena del crimen? Estas preguntas se repetirían una y otra vez en los días siguientes. 3:15 de la madrugada del 18 de enero, el chino es llevado a la sala de operaciones de urgencia. El doctor Ramírez, jefe de cirugía de trauma, y un equipo de 6 médicos, comienzan una carrera contra la muerte. Según registros médicos filtrados posteriormente, las heridas eran devastadoras. Los médicos trabajaron sin parar durante 6 horas continuas, luchando por salvar una vida que pendía de un hilo. Extrajeron parte de los proyectiles, pero otros permanecían demasiado cerca de órganos vitales. Removerlos significaba riesgo de muerte inmediata, dejarlos significaba muerte lenta. Los médicos decidieron dejarlos y rezar. Del 18 al 29 de enero de 2026, 11 días interminables. El chino permaneció en la unidad de cuidados intensivos habitación 307. Su esposa, la señora L., no abandonó el hospital ni un solo momento. Dormía en una silla de plástico junto a su cama. Rezaba cada minuto de cada hora. Su hermano, Mayito Alvarado, voló de emergencia desde Sinaloa la mañana del 18. Publicó en Facebook: mi hermano está luchando contra la muerte. Por favor, recen por el chino. Quienes hicieron esto, algún día pagarán. La publicación recibió más de 200,000 compartidos en 24 horas, pero aquí está lo que enfureció a todos. Durante los 11 días que el chino estuvo hospitalizado, ni un solo oficial de policía vino a tomar declaración. No hubo guardias de seguridad, no hubo investigadores haciendo preguntas, ni siquiera una llamada telefónica de la Fiscalía General del Estado de Durango. Una trabajadora del hospital, a quien llamaremos la señora D., relata: estábamos muy confundidos. Un caso tan grave de conflicto armado. La víctima todavía viva, capaz de dar testimonio. Pero la policía nunca apareció.
Una vez le pregunté a su esposa, ¿ya dio aviso a las autoridades? Ella respondió, lo hice desde la noche del incidente. Dijeron que vendrían, pero nunca llegaron. ¿Por qué esta negligencia? ¿Acaso alguien estaba deliberadamente retrasando la investigación o esperaban que el chino falleciera para que no quedara ningún testigo vivo? Comenta tu opinión. ¿Incompetencia o encubrimiento? Según notas médicas no oficiales, 20 de enero, el chino recupera la conciencia por primera vez. Pregunta por su familia. No puede hablar, solo mueve los labios. 22 de enero comienza una infección. Fiebre de 39,5 grados Celsius. Los médicos administran los antibióticos más potentes disponibles. 24 de enero, su condición se estabiliza temporalmente. Mayito publica, mi hermano superó la etapa más peligrosa, gracias a Dios. Pero la esperanza duró solo 3 días. 27 de enero. Septicemia fulminante, fallo pulmonar, corazón debilitándose. 28 de enero, el chino cae en coma profundo. Los médicos informan a la familia. Prepárense. 29 de enero de 2026, 6:14 de la mañana. Fuera de la ventana de la habitación 307, el amanecer de Durango comienza a despuntar. Dentro, el monitor cardíaco emite un sonido continuo. Bip, bip. Y el chino deja de respirar. Causa de muerte, shock séptico, fallo multiorgánico por complicaciones de heridas. Luchó durante 11 días, pero finalmente su cuerpo no pudo resistir más. Su esposa solloza desconsoladamente. Mayito abraza el cuerpo sin vida de su hermano. Las enfermeras se retiran en silencio. A las 7:30 de la mañana, Mayito publica su mensaje final. Hoy el cielo recibe otro ángel. Mi hermano Óscar Eduardo Alvarado Galván, el chino del rancho, se ha ido. Luchó hasta el último segundo. Intentó vivir por su esposa e hijos, pero Dios lo llamó a casa. La justicia. La justicia aún no se ha hecho. Juro que no dejaré que la muerte de mi hermano caiga en el olvido. Encontraré la verdad sin importar a quién deba enfrentar, sin importar cuánto tarde. En 2 horas, la publicación de Mayito se volvió viral en todo México. Hashtag Justicia para el Chino. Justicia para el Chino se convirtió en tendencia número 1 nacional. Cientos de miles expresaron su indignación, no solo por la muerte de un artista talentoso, sino por el sospechoso silencio policial. Una cuenta de Twitter escribió, 11 días hospitalizado y ni un oficial vino a preguntar qué están ocultando. Un blogger destacado publicó, Durango no solo perdió a un artista, Durango perdió también la fe en su sistema de justicia. Y lo más importante, un empleado del hospital que desea permanecer anónimo filtró una grabación de audio a un canal de YouTube local. En ella se escucha la voz de un hombre diciendo, no permitan que nadie entre a la habitación 307. Si alguien pregunta, díganle que el paciente está demasiado débil para declarar. ¿Entendido? ¿Quién dio esa orden? ¿Y por qué querían impedir que el chino revelara la verdad? ¿Qué secreto tan peligroso conocía que ameritaba este nivel de obstrucción? Comparte tu indignación en los comentarios. La presión pública es nuestra única herramienta. Después de la muerte del chino del rancho, la presión de los fanáticos y la opinión pública obligó al gobierno de Durango a actuar. El 30 de enero de 2026, solo un día después de su fallecimiento, la Fiscalía General del Estado de Durango emitió un comunicado oficial. Se ha abierto una investigación sobre el incidente en el Salón Monterrey la noche del 18 de enero. Los sospechosos están siendo buscados activamente. Suena serio, ¿verdad? Pero espera un momento. Primera pregunta, ¿por qué esperaron hasta que la víctima falleció? Hasta que millones de personas estallaron en las redes sociales para abrir la investigación. Y más importante, ¿por qué inmediatamente después un funcionario de seguridad de alto rango en Durango fue misteriosamente suspendido? Esto no es una coincidencia, es la pista de una red mucho más oscura. Investigamos exhaustivamente desde múltiples fuentes independientes y este descubrimiento les va a dejar helados. La estación de policía de la Secretaría de Seguridad Pública de Durango está ubicada en la calle Constitución, a solo 1,2 kilómetros del Salón Monterrey. Si salieran inmediatamente, una patrulla podría llegar en 2 o 3 minutos, pero la realidad 18 minutos. Cuando la policía finalmente apareció a las 3:18 de la madrugada del 19 de enero, todo lo que quedaba era manchas de sangre seca en el piso de baldosas, algunos casquillos pisoteados, cientos de testigos en pánico y, por supuesto, los agresores habían desaparecido hace mucho tiempo.
Un testigo, el señor T, de 28 años presente en el evento, relató con voz temblorosa. Inmediatamente después de los disparos, todos llamaron al 911. Vi al menos 5 o 6 personas con sus teléfonos llamando a la policía, pero llegaron demasiado tarde. Cuando aparecieron, la camioneta negra ya se había ido hace rato. 3 posibilidades surgen. 1. Falta de personal. Pero incluso en la madrugada debe haber turnos de emergencia disponibles. 2. Negligencia grave. Pero con 7 disparos resonando a las 3 de la madrugada, ¿es posible tanta negligencia? Alguien deliberadamente retrasó la respuesta, y aquí es donde la historia se vuelve escalofriante. Hace 2 días, una fuente interna de la SSP Durango, a quien llamaremos Fuente X, filtró información que sacudió todo. La madrugada del 19 de enero, alrededor de las 3:03 de la mañana, solo 3 minutos después de los disparos, hubo una llamada desde un número desconocido al centro de emergencias 911. La persona se identificó como empleado del Salón Monterrey diciendo: «Todo está bajo control, solo fue un altercado menor. No necesitan venir». Y aquí está lo aterrador. El operador registró esta información y no despachó una patrulla inmediatamente. ¿Quién hizo esa llamada a las 3 de la mañana? ¿Por qué mintieron? Y más importante, ¿por qué el operador creyó tan fácilmente una llamada tan sospechosa en plena madrugada? Fuente X continuó revelando. Solo cuando hubo múltiples llamadas de emergencia de otros ciudadanos, el supervisor autorizó el despacho, pero para entonces ya habían pasado 10 minutos más, 10 minutos de oro, 10 minutos para que los responsables condujeran y desaparecieran en la oscuridad de Durango a las 3 de la madrugada. Y ahora viene el giro más grande. El 29 de enero de 2026, solo horas antes de que el chino falleciera en el hospital, el gobierno del estado de Durango emitió un comunicado oficial que dejó al país conmocionado. El subsecretario operativo segundo al mando de la SSP de Durango fue suspendido temporalmente de sus funciones para una investigación interna sin nombre, sin razones específicas, solo una frase vaga relacionado con negligencia en el manejo de un incidente de seguridad grave. ¿Entienden lo que esto significa? El subsecretario operativo es el segundo cargo más alto en todo el sistema de seguridad pública del Estado. Esta persona coordina todas las operaciones de patrullaje, respuesta de emergencia y orden público. Si alguien en una posición de tanto poder es suspendido, esto no es algo menor. Esto no es solo negligencia. Esto podría ser complicidad, encubrimiento o incluso ser el cerebro detrás. Intentamos contactar a la oficina de la SSP de Durango para comentarios. Se negaron. Solicitamos que revelaran la identidad y razones de la suspensión de este subsecretario. Respondieron: está en proceso de investigación interna hasta el día de hoy, 30 de enero de 2026. Todavía no sabemos quién es esta persona ni por qué fue suspendido. La respuesta sigue oculta detrás de puertas cerradas. Basándonos en análisis legal y fuentes verificadas, presentamos 3 hipótesis. 1. Negligencia grave. Este subsecretario no supervisó adecuadamente a su equipo, resultando en una respuesta policial lenta en plena madrugada. Debe asumir responsabilidad por la incompetencia del sistema, pero espera, si solo fuera negligencia, ¿por qué ocultar la identidad? ¿Por qué no hacer pública la sanción como en otros casos? 2. Encubrimiento y complicidad. El subsecretario o alguien bajo su mando deliberadamente retrasó el despacho policial, quizás por amenazas o sobornos de poderes ocultos. Esta hipótesis explica por qué la llamada falsa de las 3 de la mañana fue aceptada y por qué hubo un retraso tan anormal de 18 minutos. Esta es la hipótesis más oscura y aterradora. El subsecretario es parte de la conspiración para eliminar a el chino. Él o alguien bajo su mando proactivamente ordenaron no despachar patrullas para permitir que los agresores escaparan con seguridad en la oscuridad de la madrugada. Si la hipótesis número 3 es correcta, entonces esto no fue un altercado callejero al azar, esto fue un plan con complicidad desde dentro del sistema de poder. Lo que sabemos hasta ahora. Un cantante famoso recibió 7 disparos a las 3 de la madrugada. La policía llegó tarde de manera inexplicable. Una llamada misteriosa obstaculizó la respuesta oportuna y el funcionario de más alto rango del sistema de seguridad fue suspendido en silencio. Pero esta no es la respuesta final. La pregunta más grande permanece: ¿quién realmente quería muerto a el chino del rancho? ¿Cuál es el motivo? ¿Y los sospechosos quiénes son? Eso es exactamente lo que descubriremos en la próxima parte. Deja tu comentario abajo. ¿Qué hipótesis crees que es correcta? ¿Negligencia,
encubrimiento o conspiración. Y alguna vez sabremos la verdad. Esto es La Noche del Destino en Durango. La verdad sigue siendo buscada. La justicia sigue esperando. Ahora llegamos a la pregunta más grande de todas. ¿Quién quería el Chino muerto? ¿Y por qué? Este era un cantante de corrido sin vínculos políticos, sin involucramiento en sustancias, sin escándalos, un esposo ejemplar, un padre dedicado. Entonces, ¿por qué alguien querría eliminarlo? Los corridos, el género musical del Chino, no son solo música, son herramientas para contar historias, preservar cultura y a veces son dispositivos peligrosos. Muchos cantantes de corridos han sido eliminados por sus canciones. Chalino Sánchez herido en 1992. Valentina Elizalde recibió 20 disparos en 2006. Sergio Vega emboscado en 2010. La razón. Cantaban sobre grupos criminales. Alababan a uno, ofendían sin querer a otro. Pero el Chino era diferente. Él no cantaba narcocorridos. Cantaba sobre su tierra, sobre amor, sobre la vida cotidiana. Analizamos las 47 canciones que el Chino publicó. Ni una sola mencionaba sustancias, grupos o conflicto. Entonces, esta hipótesis parece incorrecta. A menos que el Chino estuviera preparando una canción nueva, una canción que alguien no quería que fuera publicada. Según una fuente cercana a el Chino, un músico que trabajaba con él y a quien llamaremos R reveló algo inquietante. Aproximadamente 2 semanas antes del incidente, Chino me dijo que estaba escribiendo una canción nueva. Se llamaba La Verdad de Durango. Me dijo que esta canción contaría cosas que la gente de Durango sabe, pero no se atreve a decir. Sobre corrupción, sobre la complicidad de algunos funcionarios con las bandas criminales. Le pregunté, ¿no tienes miedo? Él se rió y dijo, soy cantante. Canto la verdad. Es mi trabajo. Buscamos el archivo de grabación de esta canción por todas partes. En el estudio del Chino, su computadora personal, su teléfono. No lo encontramos. Según R. Después de que Chino falleció, intenté buscar el demo, pero había desaparecido. Su computadora en el estudio fue robada 3 días después de su muerte. ¿Coincidencia o alguien borró la evidencia? Segunda hipótesis, conflicto personal. ¿Tuvo el Chino algún enfrentamiento con alguien? Deudas, problemas sentimentales, disputas comerciales. Entrevistamos a más de 20 amigos, colegas y familiares del Chino. Todos afirmaron lo mismo. No, el Chino le debía dinero a nadie. Era fiel a su esposa, no tenía disputas comerciales. Un amigo cercano, M, dijo, Chino era la persona más pacífica que conocí. Nunca causaba problemas, incluso cuando alguien lo ofendía, simplemente sonreía y lo dejaba pasar. Pero hay un detalle sospechoso. Según un testigo en el Salón Monterrey, la noche del 18 de enero, la señora M, una mesera, recuerda algo crucial. Antes de la pelea vi a un hombre de negro acercarse a el Chino. Le dijo algo. El rostro del Chino cambió completamente. Negó con la cabeza. El hombre de negro lo miró por mucho tiempo, luego se fue. Aproximadamente 5 minutos después ocurrió el incidente. ¿Qué dijo ese hombre de negro? ¿Fue una amenaza o una última oferta antes de actuar? Tercera hipótesis, víctima equivocada. Tal vez los agresores apuntaban a otra persona en el grupo del Chino, pero se confundieron. Esa noche el Chino iba acompañado de 4 amigos. J, dueño de una tienda de electrónica, P, conductor de camiones, L, trabajador de construcción y C, su primo. Todos eran personas comunes. Ninguno tenía problemas con la ley o con bandas criminales. Entonces, esta hipótesis tampoco parece razonable. Y aquí está la hipótesis más aterradora de todas. El Chino fue eliminado de manera planificada por encargo de un poder mayor. La razón, la canción La Verdad de Durango que estaba por lanzar. Si esa canción exponía corrupción, complicidad con bandas criminales, entonces las personas con poder querrían silenciarlo. Y eso es exactamente lo que hicieron. La evidencia que apoya esta hipótesis es abrumadora. La llamada falsa al 911 para retrasar a la policía, la suspensión del subsecretario operativo que pudo haber sido cómplice, el archivo demo de la canción robado para borrar evidencia, 11 días sin que la policía visitara el hospital para prevenir su testimonio. Todo apunta en una dirección. Este fue un plan organizado con encubrimiento desde dentro del sistema. Entonces, ¿quién quería el Chino muerto? Fue alguien que temía la verdad que él iba a cantar.
¿Fue un funcionario corrupto protegiendo sus secretos o fue un grupo criminal que vio a El Chino como una amenaza? La respuesta sigue oculta, pero las piezas del rompecabezas están empezando a encajar. Cuando todo parecía hundirse en un callejón sin salida, un nombre apareció en escena. Omar García Harfuch, secretario de Seguridad y Protección Ciudadana de México. El hombre que sobrevivió a 400 proyectiles dirigidos contra él en 2020. El hombre decidido a erradicar la corrupción y el crimen organizado. Y apenas ayer él decidió intervenir en el caso del Chino. El 29 de enero de 2026, horas antes de que el Chino falleciera en el hospital, el secretario Harfuch convocó una conferencia de prensa urgente en la Ciudad de México. El caso del incidente contra el cantante Óscar Eduardo Alvarado Galván en Durango no es simplemente un caso criminal ordinario. Este es un caso con señales claras de encubrimiento y complicidad desde dentro del sistema local. He ordenado a la Fiscalía General de la República asumir e investigar de manera independiente. No permitiremos que los responsables ni aquellos que los encubrieron escapen de la justicia. Este fue un movimiento poderoso. Normalmente los casos de este tipo son investigados por el gobierno estatal, pero cuando el gobierno federal interviene significa que el caso ha alcanzado nivel nacional. Y Harfuch no es alguien que se rinde fácilmente. Harfuch formó un equipo especial de investigación compuesto por 15 investigadores federales, 5 expertos forenses, 3 especialistas en análisis financiero y especialmente 2 expertos anticorrupción. Su misión: encontrar a quien actuó directamente, identificar al autor intelectual, investigar a todos los funcionarios de la SSP Durango involucrados y rastrear el archivo de la canción La Verdad de Durango. En solo 24 horas, el equipo ya ha comenzado a trabajar intensamente. Han iniciado interrogatorios a testigos clave. Están recopilando horas de video de seguridad, analizando las llamadas al 911 la noche del 18 de enero y preparando allanamientos a ubicaciones sospechosas y, según fuentes cercanas a la investigación, ya tienen pistas importantes. Hoy 30 de enero de 2026, mientras el cuerpo del Chino está siendo preparado para su funeral, el equipo especial trabaja contrarreloj. Fuentes anónimas dentro de la Fiscalía General nos han revelado que están siguiendo la pista de 3 sospechosos principales en la ciudad de Torreón, Coahuila, a 230 kilómetros de Durango. Se cree que uno de ellos fue el ejecutor directo, otro fue cómplice y el tercero condujo la camioneta Ford Lobo Negra. Los investigadores también están rastreando un teléfono móvil con mensajes de texto que podrían conectar a los sospechosos con un funcionario de la SSP Durango. Según información filtrada, hay evidencia de que los agresores fueron contratados, que recibieron pago en efectivo y que les prometieron que la policía no llegaría a tiempo. Una promesa que se cumplió con precisión militar. 20 minutos. Exactamente el tiempo que tardó la policía en llegar. Esto confirma lo que sospechábamos. No fue negligencia, fue un plan coordinado desde dentro del sistema. Pero aquí está la pregunta que quema. ¿Quién fue el contratante? ¿Fue el subsecretario suspendido o alguien aún más poderoso? En las próximas horas y días, el equipo de Harfuch promete respuestas. Las detenciones podrían ocurrir en cualquier momento. En la siguiente parte final descubriremos hacia dónde se dirige esta investigación y qué significa para la justicia en México. Comenta abajo. ¿Crees que el verdadero cerebro detrás del caso será capturado o el sistema protegerá a los poderosos una vez más? Esto es La Noche del Destino en Durango. La verdad está emergiendo. Hoy, 30 de enero de 2026. Solo 12 días después de la muerte del Chino, esto es lo que sabemos. 3 sospechosos directos están siendo rastreados. El subsecretario operativo sigue bajo investigación, su identidad aún no revelada. La búsqueda del autor intelectual continúa. El archivo de la canción La Verdad de Durango permanece desaparecido. Pero una cosa es absolutamente cierta. Esto no fue un altercado callejero al azar, esto fue un plan organizado con complicidad desde dentro del sistema de seguridad. Óscar Eduardo Alvarado Galván, el Chino del Rancho, 34 años, cantante de corridos, esposo dedicado, padre amoroso. Él no falleció porque hizo algo malo, falleció porque quería decir la verdad. Y en un sistema donde la verdad es silenciada con conflicto, él pagó el precio más alto. Pero su historia no termina aquí porque la justicia, aunque llegue tarde, está en camino. Si tienes información relacionada con este caso, contacta a la Fiscalía General de la República. La verdad necesita ser dicha y el Chino merece justicia. Suscríbete a nuestro canal para seguir esta investigación. Comparte este video. Deja tu comentario sobre qué crees que debería pasar ahora.
Gracias por escuchar. Gracias por no olvidar. Justicia para el chino. Hola, les deseo que tengan un excelente día. Primero quiero presentarles cómo creo mis videos. Así es como trabajo con las imágenes. Defino la idea principal. Busco fuentes de referencia confiables. Preparo un guión visual y luego creo o selecciono la imagen base. Después realizo la edición final ajustando el encuadre, agregando texto corto para la miniatura y haciendo una revisión rápida para evitar contenido sensible o que pueda causar confusión. A continuación viene el proceso de producción del video. Tomo la información de artículos periodísticos y fuentes recopiladas, comparo los datos para evitar errores y los convierto en una historia clara. Luego edito cuidadosamente para cumplir con las políticas de YouTube. Reduzco o difumino el material sensible. Evito escenas demasiado directas y mantengo el enfoque en lo informativo. Finalmente, agrego títulos, música de fondo y ritmo de edición para que el video sea fácil de entender sin perder atractivo. Si te gusta este tipo de contenido, apóyame con un like, deja tu comentario y suscríbete al canal para no perderte los próximos videos.